a repasar lo que tenemos para la reunión de hoy. El programa de esta reunión demuestra que los contrastes nos ayudan a entender las cosas. Por ejemplo, imagina que te pones los zapatos al revés. Eso como que no se siente bien, ¿verdad? Pero si te los cambias y te los pones correctamente, entonces entiendes mejor lo que es la comodidad. Bueno, pues así funcionan los contrastes en la Biblia. Nos ayudan a ver con más claridad lo que es bueno, lo que es justo. Pues en la sección Tesoros de la Biblia veremos varios contrastes o diferencias entre los malvados y los justos. Y de esos contrastes sacaremos lecciones importantes. En la sección Seamos mejores maestros vamos a ver 4 demostraciones de cómo empezar conversaciones en la campaña mundial que empieza ahora en septiembre. Nos vamos a centrar en 3 cualidades. Veremos cómo empezar conversaciones con tacto, mostrando interés sincero y con naturalidad. Y en la sección Nuestra vida cristiana vamos a ver otro contraste, la violencia y la paz. Jehová odia la violencia y ama la paz, ¿y nosotros? Pues en la intervención 8 veremos cómo podemos demostrar que odiamos la violencia. Y en la intervención 9 hablaremos de la paz, porque ese será el tema de la campaña mundial en la que vamos a participar en septiembre. En el estudio bíblico de la congregación tenemos otro contraste más. Vamos a ver lo diferentes que eran Jacob y Esaú. Así que es un programa lleno de contrastes muy instructivos. Comenzamos. Estamos en la sección Tesoros de la Biblia. La primera intervención se titula Diferencias entre el justo y el malvado y está a cargo de nuestro hermano Ángel Páramo. ¿Qué prefieres ser, justo o malvado? Bueno, la respuesta para nosotros es muy sencilla. Pero fijaos, para el mundo esta respuesta no es tan sencilla. Dejadme que os lo pinte de otra manera. ¿Qué preferís? ¿Hacer trampa y que eso os ayude a ganar más rápido, ganar más dinero, más prestigio? Quizás aprovecharos de otros y conseguir ese poder que todo el mundo quiere. O a lo mejor libraros de castigos que por ser justos pues no recibiríais. ¿O preferís ser justos? Es decir, perder oportunidades en este mundo por no querer engañar a los demás, ser criticados, perseguidos o hasta incluso llegar a la muerte por mantenerse íntegros, o vivir un poquito más estrecho o quizás con dificultades materiales. Bueno, ¿qué preferís? ¿Ser justos o ser malvados? Pues en los tesoros de hoy vamos a aprender algo muy importante. Y lo vamos a hacer, como ya ha dicho el hermano Matei, mediante enfrentar el ser justo y ser malvado. De esta manera vamos a ver qué es lo que realmente merece la pena. Si ser justo, incluso en el mundo en el que estamos viviendo, o quizás es mejor ser malvado. Lo vamos a ver, en primer lugar, por cómo vivimos la vida. En segundo lugar, por las decisiones que tomamos. Y en tercer lugar, también, pues por ver cómo nos ven los demás, especialmente una persona. Empezamos con el primer punto y vamos a hacer estas diferencias entre los justos y los malvados. Hemos dicho por cómo vivimos la vida. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 28 y versículo 1. Proverbios capítulo 28 y el versículo 1. Allí dice: los malvados huyen cuando nadie los persigue, pero los justos se sienten tan confiados como un león. Bueno, como hemos visto aquí en este texto, dice que los malvados huyen cuando nadie los persigue. Bueno, ¿por qué los malvados tienen que huir? ¿O por qué los malvados viven con temor? Pues fijaos, aunque hemos dicho que parece que estos malvados, durante su día a día, en su vida, parece que salen ganando, tienen que enfrentarse a ciertos sentimientos que no son tan fáciles. Por ejemplo, los sentimientos de tener una conciencia culpable. Y es que todos tenemos conciencia, sea que seamos justos o malvados, cuando uno hace algo mal, la conciencia le atormenta. También la desconfianza. Y es que cuando uno es malvado, le hace cosas malas a los demás en su propio beneficio, pero eso hace que desconfíe del resto de las personas que tiene alrededor. Y vivir así no es fácil, ¿eh? Desconfiando de todo el mundo
no pudiéndote fiar ni siquiera de tu familia, pues eso es lo que tienen los malvados. Por eso siempre viven a la defensiva, siempre están dispuestos a pisar a los demás. Y o tercer punto, que los malvados viven con temor, es porque las consecuencias al final son inevitables. Lo estamos viendo, quizás en los gobiernos que son corruptos o en las personas que viven con una vida malvada, tarde o temprano tienen que enfrentar a las consecuencias. Si han hecho algo malo, tendrán que enfrentarse a consecuencias legales o incluso peor, consecuencias de salud o la peor de todas, consecuencias espirituales. Y es que los malvados, aunque no lo tengan en cuenta, Jehová los está viendo. Y Jehová sabe perfectamente qué es lo que hay en su corazón y eso, al final, hace que ellos pues también vivan con temor. Pero nos hemos fijado qué es lo que siente el justo. Vamos a leerlo otra vez. Lo tenemos ahí en el Proverbios 28:1. Decía la segunda parte que los justos se sienten tan confiados como un león. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Confiado como un león? Bueno, yo sé que sí. ¿Sabes por qué? Porque los leones se confían porque saben que tienen poder. Y los justos tenemos poder. El poder que Dios nos da. Son como leones porque se atreven a enfrentar cualquier prueba. Y los justos lo hacen porque confían plenamente en que Jehová les va a cuidar. Y además, los leones saben que siempre tienen una familia, una manada a la cual pertenecen. Y nosotros, los justos, también. Así que, ¿qué preferimos, ser justos o malvados? Vamos a ver el segundo de los puntos. Hemos dicho las decisiones que toman. Leamos ahora Proverbios capítulo 28 y versículo 5. Y ahí nos dará la clave. Proverbios capítulo 28 y versículo 5. Allí dice, los hombres malos no pueden entender la justicia, pero los que buscan a Jehová lo pueden entender todo. De nuevo, hacemos la comparativa. Empezamos hablando de los malvados. Como dice este texto, los hombres malos no pueden entender la justicia. Y es que aunque, de nuevo digamos, parece que les va bien, parece que tienen poder, que son ricos, la justicia no es eso. La justicia es lo que Jehová dice que es justicia. Y además esa justicia o esa forma de tomar decisiones es lo que hace que nos vaya bien en la vida. Así, los malvados, tal y como dice la referencia que tenemos en nuestra guía de actividades, los malvados son personas que escogen a propósito alejarse de Jehová. ¿Y cuál es la consecuencia? Primero, que su corazón se endurece. Segundo, que dejan de adorar a Jehová y además se justifican. ¿Y a qué les lleva eso? Pues, como hemos leído, a no tomar buenas decisiones en su vida. ¿Conoces a alguien que se ha apartado de Jehová? ¿Que está tomando malas decisiones en su vida? ¿Cuáles han sido las consecuencias? Pues las consecuencias que solamente los malvados pueden tener. Una vida de total infelicidad. ¿Pero qué hay de los que son justos? Bueno, de nuevo, volvamos a ver el capítulo 28 y el versículo 5 de Proverbios. Ahí dice, la segunda parte, los que buscan a Jehová lo pueden entender todo. Y esto es sencillo de entender, valga la redundancia. ¿Cómo no vamos a entender todo si el que ha hecho todas las cosas nos lo está explicando en su palabra, la Biblia? ¿Cómo no vamos a entender la justicia si el creador de la justicia nos dice lo que es justo y lo que no? ¿En qué redunda eso? Bueno, pues todo lo hemos visto en nuestra vida, ¿verdad? En tomar buenas decisiones. La primera, acercarse a Jehová, llegar a conocerle, seguir sus justos principios. Cuando lo hacemos, nuestra vida mejora. Cuando lo hacemos nos damos cuenta de que Jehová es aquel, el único, que nos puede dar buenos consejos para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jehová es de quien nace el entendimiento, la justicia y los buenos consejos. Así preguntamos de nuevo, ¿qué quieres ser, malvado o justo? Veamos el tercero de los puntos. Hemos dicho cómo nos ven los demás, pero especialmente una persona en particular. Leamos Proverbios capítulo 28 y el versículo 6. Proverbios 28:6. Ahí dice, es mejor el pobre que vive con integridad que el rico que va por caminos corruptos. Hacemos la comparación de nuevo. Empezamos con los malvados, que ahora en esta ocasión están en la última parte del versículo. Dice, es peor el rico que va por caminos corruptos. Bueno, ¿qué es lo que vemos en la sociedad que vivimos hoy en día?
Pues lo que vemos son personas corruptas, que parece que les van bien, a las cuales se le acercan muchas personas, pero ¿qué pasa cuando los intereses de esas personas caen? Pues que el rico va, dice, por caminos corruptos. Y la corrupción solamente lleva a una cosa, que es que las cosas se pudran. Es lo que pasa cuando las cosas son corruptas. Es decir, que esas personas al final se quedan solas. Sin embargo, comparamos, dice la parte 6, o sea, el versículo 6 al principio, la primera parte, que es mejor el pobre que vive con integridad. Y esto lo vamos a entender muy bien viendo la foto que tenemos en la guía de actividades para este discurso. Ahí vemos a un hermano que está sufriendo persecución, seguramente por su fe, y está encarcelado. A los ojos de este mundo, ¿diríais que es mejor ser justo? Bueno, por la situación que está viviendo no lo parece, ¿verdad? Pero ¿qué hay de la persona más importante del universo que él está viendo? ¿Qué hay de Jehová? Para Jehová vale mucho más este hermano que está pasando estas dificultades que cualquier rico corrupto que pueda tener mucha gente interesada a su alrededor. ¿Qué es lo que preferimos nosotros? Aunque tengamos que pasar por dificultades, servir a Jehová y que Él realmente nos vea como personas valiosas, como su amigo, o ser como estos malvados a los que solamente se le acercan por interés. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Ser malvado o ser justo? Como hemos visto, las diferencias entre el justo y el malvado son totalmente opuestas, son radicales. Pero hemos aprendido algo muy valioso. El primero, que ser justo, aunque pasemos por dificultades, nos ayuda a sentirnos confiados, a vivir felices, a vivir tranquilos. Y eso los malvados no lo tienen. Segundo, que cuando somos justos, tomamos las mejores decisiones, las que hacen que tengamos una vida con sentido, una vida feliz. ¿Por qué? Porque es Jehová, el hacedor de la justicia, el que nos está dando estos buenos consejos. Y tercero, hemos visto que vale más un justo que un malvado. ¿Por qué? Porque aunque los malvados se vistan de éxito, de un falso éxito en esta vida, quien realmente está viendo los corazones, la persona más importante del universo, nuestro Dios Jehová, realmente nos da mucho más valor que a todas estas personas. Así que, ¿qué prefieres? Muchas gracias, Ángel. Tenemos claro que preferimos estar entre los justos y no los malvados. Ahora pasamos a la intervención número 2, busquemos perlas escondidas. Ahora tenemos la oportunidad de compartir las perlas que hemos encontrado en el capítulo 28 de Proverbios con la ayuda del hermano Olaf Gunther. Bienvenidos a nuestra parte Busquemos perlas escondidas, y hoy vamos a buscar perlas en nuestra lectura bíblica de esta semana. Y no solo leemos, sino que descubrimos detalles valiosos que nos acercan más a Jehová. Pero antes vamos a leer el texto de Proverbios, por favor, Proverbios 28, versículo 14, y necesitamos un lector. Hermano Jiménez, por favor. El hombre que siempre está en guardia es feliz, pero el terco caerá en la desgracia. Muchas gracias. Y tenemos la pregunta, ¿qué advertencia encontramos en este proverbio? Hermana Belisa, por favor. La advertencia es que no debemos pensar que como tenemos muchos años como cristianos no nos va a pasar nada. Y por esa razón no nos autoexaminamos en sentido espiritual. Por lo tanto, la prudencia dicta que reconozcamos nuestra naturaleza imperfecta y por esa razón debemos examinarnos periódicamente en forma espiritual con la Biblia. Muy bien, muy importante punto. Y hermana Juani, por favor. Sí, también nos dice que no nos confiemos y el que piense que esté en pie, cuídese de no caer. Así es que no porque llevemos mucho tiempo ya no podemos caer, sí. Tenemos que seguir cuidándonos. Exacto. Y hermano Toledo, por favor, aquí.
En la salud física es peligroso ignorar los chequeos médicos. En el sentido espiritual también lo es dejar de hacernos autoexaminarnos, ¿no? Quien cae en el exceso de confianza puede bajar la guardia y ser atrapado por las consecuencias de no cuidar su salud espiritual. Exacto. ¿Y qué consejo nos dio Pablo en Corintios? Fue en la referencia. Hermana Jiménez, por favor. Sí, que el que piense que está de pie, que tenga cuidado de no caer, porque todos Exacto. podemos caer. Muy bien. Vamos a nuestra segunda pregunta. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Gabriela, por favor. Cuando enfrentamos enfermedades o momentos difíciles, surgen muchas preguntas y miedos, y a veces la ciencia no tiene todas las respuestas. Sin embargo, en Proverbios 28:5 menciona que los que buscan a Jehová lo pueden entender todo. Eso no significa que sepamos cada detalle, sino que Jehová nos da la paz, nos da claridad y sabiduría para tomar buenas decisiones. Y si lo buscamos mediante la oración, Él nos ayuda a ver las cosas con fe y confianza, incluso en medio de la confusión. Buen ejemplo. Muchas gracias. Y hermana Cristina, por favor. Sí, las palabras del versículo 20 dicen que el que quiere hacerse rico no podrá mantener su inocencia. Pues esto nos enseña que el amor al dinero no puede traernos nada bueno y que el que es avaricioso pues suele pasar por alto las normas morales y eso puede traernos graves problemas, ¿no? Así que deberíamos respetar los consejos que Jehová nos da sobre esto para fortalecernos espiritualmente y así pues nos irá bien. Muy bien. Y hermana Ivatne, por favor. En el versículo 22 dice que el hombre envidioso se muere por la riqueza sin saber que la pobreza le cae encima. Estas palabras nos advierten y ayudan a ponernos límites, ya que no tenemos que dar más importancia de la que tiene el dinero, porque la envidia y la codicia puede hacer que terminemos en la ruina y no solamente en sentido espiritual, o sea, en el sentido económico, sino también en el espiritual. Es verdad, muy buen punto. Mireia, por favor. Proverbios 28:9 me enseña que la obediencia es esencial para que Jehová escuche nuestras oraciones y nos advierte que no podemos esperar que Jehová escuche lo que le pedimos si nos negamos a obedecerle. Buen punto. José Ángel, por favor, ahí. Sí, en Proverbios 28:3 dice: el pobre que explota a los desfavorecidos es como la lluvia que arrasa con todo el alimento. Nos alerta del daño que podemos ocasionar si nos aprovechamos de aquellas personas que están en situación desfavorable, en lugar de ponernos a su lado y ayudarlos. Y lo compara con la lluvia torrencial que arrasa los campos y las cosechas, todo lo contrario del beneficio que produce la lluvia que cae con moderación y a tiempo. Y como dice Proverbios 14:31, el que explota al desfavorecido insulta a su creador. Dice, pero el que muestra la compasión al pobre le da gloria. Muchas gracias por tu comentario. Y hermano Miguel. El versículo 28-26 dice que el que confía en su propio corazón es un insensato, pero el que actúa con sabiduría escapará. Este versículo nos enseña a nosotros que no debemos confiar en nuestro propio entendimiento cuando vayamos a tomar una decisión muy importante. Debemos buscar ayuda en la sabiduría de Jehová para así no demostrar insensatez y a la vez le damos gloria a Él. Muy bien, punto cuando necesitamos hacer una decisión. Katy, por favor. Proverbios 28:1 me enseña que cuando una persona actúa mal, siempre está con miedo, pensando que le va a suceder algo, ¿no? En cambio, cuando una persona hace cosas correctas, entonces anda con una conciencia tranquila y sabe de que no le va a suceder nada. Muy bien. Hermano Navio, por favor. Sí, en el 13 dice: el que esconde sus pecados no le irá bien. Así que esto nos enseña que es el que desea disfrutar de la misericordia de Jehová, pues debe buscarlo con una predisposición de corazón, abandonando sus malos caminos y pensamientos. Y aun si se desvía, pues no debe intentar cubrirlo, sino confesarlo con un corazón arrepentido. Muy bien. Y tenemos hermana Elena ahí.
El 23 nos dice que quien corrige a un hombre será más apreciado que quien usa la lengua para halagar. Y me gusta este proverbio porque me enseña que ser sincera y valiente al hablar, aunque no siempre sea fácil, es mucho mejor que halagar con palabras vacías. Y es verdad que dar un consejo, aunque sea con amor, pues al principio incomoda, pero al final se fortalece la confianza y la amistad verdadera. Muy bien, muy bien. Y hermana Vanessa, por favor. El versículo 19 dice que el que cultiva su terreno tendrá pan de sobra, pero el que persigue lo que nada vale se hartará de pobreza. Y es que muchas personas viven por encima de sus posibilidades, ¿no? Y acaban trabajando solo para cubrir deudas o incluso pedir préstamos para cubrir otras deudas, ¿no? Así que tenemos que, decía la información, que haríamos bien en preguntarnos si necesitamos de veras ciertos artículos que vamos a comprar o cuántas cosas van al armario solo habiéndolo usado unas cuantas veces, ¿no? Así que conviene tener presente esta sabia advertencia para nosotros. Muy bien. Y hermano Santos, por favor, aquí. Y el versículo 14 dice, feliz es el hombre que siente pavor constantemente. Claro, nos preguntamos, ¿y cómo se puede ser feliz si se siente pavor siempre o se tiene miedo o temor? Pues porque no se está refiriendo a una clase de temor como el temor a una calamidad, eso lo podemos tener todos, sino al temor que viene de tener un aprecio especial por Jehová, el tener conocimiento de su voluntad, el desarrollar una amistad profunda con Él, y eso nos libera del temor y no sentimos pavor a las dificultades. Muy bien. Y hermana Patricia, por favor. A mí me ha gustado mucho el versículo 23 porque me recordaba cuando era jovencita y había hermanas que tenían la confianza de decirme cosas que a lo mejor no me gustaba oír. Entonces, pues es para los jóvenes un buen consejo lo que dice la Biblia, unirse a personas que te pueden en un momento dado decir lo que no te gusta, pero a la larga las apreciarás más porque te dirán lo que necesitas oír. Muy bien, muchas gracias por todos los comentarios y disfrutamos mucho tus perlas. Muchas gracias a ti también, Olaf. Bueno, pues ahora tenemos una parte importante de la reunión, es la intervención número 3, la lectura de la Biblia. Vamos a seguir la lectura de Proverbios capítulo 28, los versículos 1 a 17, que hará nuestro hermano Miguel Marchena. Los malvados huyen cuando nadie los persigue, pero los justos se sienten tan confiados como un león. Cuando en el país se viola la ley, hay una sucesión de príncipes, pero con la ayuda de un hombre de discernimiento y conocimiento, el príncipe permanece mucho tiempo. El pobre que explota a los desfavorecidos es como la lluvia que arrasa con todo el alimento. Los que abandonan la ley alaban al malvado. Los que obedecen la ley se indignan con ellos. Los hombres malos no pueden entender la justicia, pero los que buscan a Jehová lo pueden entender todo. Es mejor el pobre que vive con integridad que el rico que va por caminos corruptos. El hijo que tiene entendimiento obedece a la ley, pero el amigo de los glotones deshonra a su padre. Quien aumenta su fortuna por medio de intereses y beneficios injustos, la acumula para que le muestre compasión a los pobres. Si alguien se niega a obedecer la ley, hasta en su corazón, su oración es detestable. El que desvía a las personas rectas hacia el mal camino caerá en su propio hoyo. Pero los intachables eran los buenos. El hombre rico es sabio a sus propios ojos, pero el pobre que tiene discernimiento lo ve como realmente es. Cuando los justos triunfan hay una inmensa gloria, pero cuando los malvados suben al poder la gente corre a esconderse. Al que esconde su pecado no le irá bien, pero al que los confiesa y los abandona se le mostrará misericordia. El hombre que siempre está en guardia es feliz,
pero el terco caerá en la desgracia. Como un león que ruge y un oso que ataca, es el malvado que gobierna a un pueblo indefenso. El líder sin discernimiento abusa de su poder, pero el que odia las ganancias deshonestas alargará su vida. El hombre aplastado por la culpa de haber derramado sangre y acabado con una vida será un fugitivo hasta la tumba. Que nadie lo ayude. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buena lectura. Se notó que te preparaste y que estabas leyendo con sentido, hasta te preocupaste por corregir algunos errorcillos. Muy bien. También pusiste en práctica la lección número 10 de nuestro manual para ser mejores lectores y maestros. Esa lección se titula Modular la voz. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es variar el ritmo. Y eso es importante en lecturas como estas. Son los proverbios, son en realidad una lista de afirmaciones. Si los leemos todos iguales, se convierte en algo monótono. Pero si variamos el ritmo, como estaba haciendo Miguel, pues es más agradable y es más fácil entender bien las ideas. Bueno, pasamos a la sección Seamos mejores maestros. Ahora es cuando vamos a ver demostraciones de cómo podemos empezar conversaciones durante la campaña mundial en la que vamos a participar en diciembre. La asignación número 4 es una conversación de casa en casa y está a cargo de nuestros hermanos Juan José y Manuel. Adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Yo bien, ¿y usted? Pues también bien. Mire, estamos brevemente visitando a los vecinos y haciendo una pregunta que es la siguiente. ¿Cree usted que en algún momento acabará el sufrimiento, las guerras y todo lo que conlleva eso? Pues hombre, yo creo que ahora parece ser que se quieren juntar en una mesa de negociación tanto el Putin, el Trump, el Zelensky y esta guerra que se va alargando, pues quizás a lo mejor le busquen una salida para poner fin a estos conflictos. O sea, yo pienso que sí, que lo van a conseguir dentro de poco. Pues tiene usted razón. Seguramente en cierta medida pueden conseguir la paz. Por la chapita que veo aquí en la puerta, es usted una persona creyente, ¿verdad? Sí, católico, pero poco. Bueno, pues fíjese lo que dice la Biblia, me gustaría mostrárselo. El punto positivo que da ante las guerras. Fíjese, ¿quiere usted leerlo? Sí, un momentito. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre. Pero ese reino, ¿qué es? ¿Algún gobierno, algún partido político o qué es lo que es? Bueno, como bien me ha dicho usted, es una persona creyente y seguramente habrá rezado muchas veces o algunas veces en lo que es el Padre Nuestro, que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, venga tú. Sí, dice, venga tu reino, sí. Entonces, si ese reino, ¿cuándo va a venir o qué va a hacer? Pues este reino lo que va a hacer es poner fin a todos los demás reinos, como dice, y va a traer esa paz y seguridad. ¿Le gustaría a usted estar ahí? Bueno, si es un ratito breve como hoy, bueno, podemos ver a ver lo que me comenta. Bueno, pues la próxima semana, si quiere, hasta sobre estas horas, me paso a contestarle la pregunta. De acuerdo. Muchísimas gracias a los dos. Muy buen trabajo. Vimos que José puso en práctica la lección número 5 del folleto Una obra de amor. Le habló a Manuel con tacto. Vieron que Manuel sacó un tema político. Bueno, pues José tuvo tacto, admitió que los políticos a veces pueden conseguir cierta medida de paz y así estableció un terreno para poder seguir hablando y hablarle del reino al amo de casa. Así que muy bien. Pues vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora una conversación también de casa en casa y está a cargo de nuestras hermanas Cristina y Tamar. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Veo que estás aquí muy tranquila en tu terraza.
Hola, pues sí. Mira, no quiero entretenerte mucho, solamente estaba hablando con las personas sobre algo que creo que nos preocupa a todos. No sé si puedo saber tu opinión. Vale, mira, mejor pasa y siéntate que tengo la reja abierta, es que no puedo levantarme. Vaya, ¿qué te ha pasado? Pues nada, que ayer me intentaron robar, me caí al suelo y me hice un esguince. Vaya, cuánto lo siento. ¿Pero cómo pasó? ¿Estás bien ya o te encuentras bien? Sí, un pequeño susto, pero nada sin importancia. Bueno, pues menos mal. Mira, precisamente hoy estamos hablando con las personas sobre la violencia y las guerras. Con tantos conflictos en el mundo, ¿no? Muchos se preguntan si algún día viviremos en un mundo sin todo esto. No sé, ¿cuál es tu opinión? Veo que eres testigo de Jehová, Sí. ¿verdad? Mira, yo creo que sí, pero que no depende de Dios. Creo que si los gobiernos se pusieran de acuerdo podríamos tener paz. Y por lo que estamos viendo últimamente en las noticias, pues están haciendo todo lo posible para lograrlo. Es interesante lo que dices. Es verdad que muchos desean la paz y de verdad que sí que lo están intentando lograr. Sí, como ya te comento, depende, creo yo, de nosotros y de nadie más. Si todos ponemos de nuestra parte, aunque parezca un poco difícil, podremos lograrlo. Es verdad que últimamente estamos viendo pues muchas guerras, pero si te das cuenta son menos crueles que en épocas anteriores. Y la violencia, aunque está a la orden del día, fíjate lo que me ha pasado a mí, pues creo que las personas están concienciadas de lo que está bien y lo que está mal, no quieren que pasen estas cosas y están buscando una solución. Te entiendo, y es natural pensar así, ¿eh? Pero ¿no crees que si fuera solo cuestión de acuerdos humanos, ya habríamos alcanzado todo esto? Bueno, sí, aunque parezca un poco difícil, ya te digo, si todos ponemos un poquito de nuestra parte, se puede lograr. Mira, ¿podrías leer unas palabras de la Biblia? Las llevo aquí. Vale. Mira, se trata de 2 de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 2. Solamente la primera parte. Porque la gente solo se amará a sí misma. Y ahora el versículo 3, también la primera parte. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Vaya, no había leído esto antes. Ya, mira, justo he traído conmigo esta publicación. Dice, un mundo sin guerras. ¿Es posible? Me gustaría que te la quedaras y si quieres, cuando te venga bien, me paso, te la lees tranquilamente, me puedo pasar cuando te apetezca y vemos a ver, comentamos juntas lo que te ha parecido. Vale, voy a leerla, no pierdo nada. Mira, pásate el jueves a esta misma hora. Vale. Oye, mi nombre es Cristina, ¿y el tuyo? Tamar. Pues encantada, Tamar. Me paso y así veo cómo te encuentras. Vale. Muchas gracias, Cristina y Tamar. Acabamos de ver otro buen ejemplo de cómo hablar contacto con las personas de casa en casa. Vimos que Tamar al principio dijo que los seres humanos van a conseguir la paz. Nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Los seres humanos no van a conseguir la paz, pero ¿hace falta corregir a la persona en ese momento? Pues no hace falta corregir enseguida a la persona. Vimos que Cristina dejó que ella se expresara, la escuchó con atención, luego le hizo preguntas para razonar con ella y nos dio un buen ejemplo de cómo podemos conversar con tacto. Pues ahora vamos a ver otra demostración. En esta ocasión es en la predicación pública. Está a cargo de nuestras hermanas Patricia y Joana. Escuchamos. Hola, ¿quieres llevarte una para leer? Pues mira, no paso mucho por aquí, pero es que este tema de la guerra, pues la verdad es que me afecta mucho. Así que sí, creo que te voy a aceptar una. Vaya, lo siento. ¿Eres quizá de Ucrania? No soy de Ucrania, soy de Polonia y bueno, tengo familia allí. La verdad es que con todo lo que está pasando de la guerra en Ucrania, pues me da miedo, ¿no? que pueda afectar a mi país y además ya mi familia pues lo ha pasado mal durante años, ¿no? Ha sufrido las consecuencias durante años de la guerra. Así que me llama mucho la atención y me afecta, como te dije, este tema. Vaya, lo siento muchísimo, la verdad. Y supongo que a lo largo de la vida te habrás planteado muchas veces si alguna vez acabarán las guerras, ¿no?
Pues sí. Y me gustaría, bueno, también saber vuestra opinión, qué es lo que pensáis vosotros de esto. Pues mira, nosotros creemos lo que dice la Biblia. ¿Quieres que te lo enseñe brevemente en la revista? Sí, me gustaría. Mira, aquí en la página 10 dice: la Biblia enseña que es Dios, no los seres humanos, quien acabará con las guerras por toda la tierra. ¿Qué te parece? Bueno, sí, es interesante, es bonito, pero, hombre, lo podría haber hecho antes también, eso sí. Es verdad, es algo que mucha gente se plantea, ¿no? Porque no ha terminado todavía. La revista también lo explica y también muestra qué va a hacer Dios para acabar con las guerras. ¿Te la quieres llevar? Y si pasas por aquí otro día, analizamos juntas esto último, cómo lo va a lograr y por qué no lo ha hecho antes. Vale, me parece interesante. A ver si me paso y hablamos. Muy bien. Muy buen trabajo, muchas gracias a las dos. Vimos cómo Patricia puso en práctica la lección 1 en este caso. La lección 1 se titula Interés sincero y el punto 4 dice sea observador. Y vemos que eso fue lo que hizo Patricia. Tenemos 3 ideas aquí muy buenas. ¿Qué está haciendo la persona en ese momento? ¿En qué estará pensando? ¿Qué me dicen su ropa, su apariencia y su vivienda sobre sus creencias o su cultura? Es un buen momento para conversar, son preguntas que nos podemos hacer. Y vimos que Patricia se dio cuenta de que Joana no era de aquí de España y le sacó ese tema y de ahí salió una buena conversación y pudo hablarle del fin de la guerra y la violencia, que es lo que estaremos haciendo durante el mes de septiembre. Muy bien, pues ahora vamos a ver otra conversación, en este caso es predicación informal y se han preparado Natalia y Evadne. Adelante. ¿Qué tal, Evadne? ¿Cómo vas? Bueno, bien, aquí con mucho trabajo, pero bueno, aprovechando el descanso para tomarme algo y leyendo un poco en el móvil, a ver qué tal. Ah, pues muy bien. ¿Y qué lees, si se puede saber? Pues mira, estaba leyendo las noticias, pero mira, donde mires, hay violencia, guerras. Ahora estaba leyendo que ha habido en Murcia uno que ha asesinado a su mujer y de noticias de esas hay una todos los días. Y encima también estaba leyendo que se estaban reuniendo para acabar con la guerra de Ucrania, pero a ver si se ponen de acuerdo, claro. Y luego también con lo de Gaza. Y mira, a mí me da muchísima pena pensar en los niños que no han hecho nada y encima son los que más lo sufren. Pues sí, es verdad. Es horrible todo lo que está pasando por todos lados. La verdad que a veces da ganas de apagar la televisión, no ver nada o no leer nada. Sí, totalmente. Yo a veces digo, lo voy a quitar porque es que me está hundiendo más por mi salud mental que nada. Pues normal. ¿Y has pensado alguna vez si existe alguna solución a todo esto? Pues sí, lo pienso mucho, pero mira, yo a veces colaboro con alguna ONG, pero es que no puedo hacer más. Ya, es verdad. No sabía que colaborabas con una ONG. Eso demuestra que es algo que te preocupa de verdad y habla muy bien de ti, porque hay mucha gente que simplemente ve las noticias y luego mira para otro lado. Sí, a ver, no hago todo lo que me gustaría, pero bueno, pues lo intento. Ya, te entiendo. Sabes, yo también deseo que todo esto se solucione y no solo lo deseo, sino que estoy segura de que sucederá muy pronto. Lo que pasa es que el problema es tan grande que se necesita una solución igual de grande, ¿no crees? Y creo que los humanos no somos capaces de conseguir eso. Pues a ver, nunca había pensado eso de que si es un problema tan grande necesita una solución grande. Pero si no crees que sean los humanos lo que podamos solucionarlo, ¿qué crees? Pues mira, yo también colaboro como voluntaria en una campaña mundial explicando cuál es la única solución a todos estos problemas. ¿Quieres que te explique un poco más? Pues mira, me has dejado con la intriga y me gustaría, pero es que ya me queda poco tiempo, me queda un minuto para entrar a trabajar otra vez, así que ya no me da tiempo. Es verdad, perdona que no me había dado cuenta de la hora. Pues si quieres mañana, en el descanso, nos tomamos un café juntas y te explico más sobre esto. Venga, vale, me parece muy bien. Muy bien, muchas gracias a las dos por este ejemplo de una conversación totalmente natural. ¿Se fijaron en que Natalia al final en realidad no pudo hablar de la Biblia, pero estuvo ahí un ratito hablando con Evadne? Empezaron hablando de las noticias, la felicitó por colaborar
con ONGs, le hizo preguntas, pero no llegó a hablar de la Biblia. Pues puso en práctica lo que dice la lección 2 de El folleto Una obra de amor, que habla sobre la naturalidad. El punto 4, tenga paciencia. Pues hay que tener paciencia. Si queremos hablar con naturalidad con las personas, empezamos una conversación, hablemos de lo que la persona quiere hablar y tengamos paciencia. Si no surge la oportunidad de hablar de la Biblia, como pasó en el caso de Natalia, pues no pasa nada. La persona se va a quedar con el buen gusto de boca de haber hablado con alguien que se preocupa por ella y quizás habrá otra ocasión para sacar el tema de la Biblia. Pues muchas gracias a todos los que participaron, lo hicieron muy bien todos, se prepararon muy bien, como siempre. Vamos a pasar ahora a la siguiente sección de la reunión, Nuestra vida cristiana, y lo haremos cantando una canción, la canción 112. Pueden ponerse de pie para cantar la canción 112 que se titula Jehová, el Dios de la paz. Bueno, pues estamos hablando de la campaña de septiembre. Vamos a hablar con las personas sobre el fin de la guerra, el fin de la violencia. Y nosotros, ¿cómo podemos demostrar que odiamos la violencia, igual que Jehová? Pues de eso trata la siguiente intervención, la número 8. ¿Odia usted la violencia? Está a cargo de nuestro hermano Arturo Martín. Me gustaría que leyerais conmigo Génesis capítulo 6, el versículo 11. Si ya lo tenéis, dice así. Ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. Esto ocurría en el año 600 de la vida de Noé. Hoy, miles de años después, se supone que teníamos que haber aprendido, pero no ha sido así. La tierra sigue llena de violencia. Lo que está ocurriendo hoy puede asemejarse perfectamente a los días de Noé. Aquí Jehová tuvo que destruir la tierra, tuvo que destruir a los seres humanos debido a la violencia. Y en el tiempo que vivimos estamos exactamente igual. Jehová también va a acabar con la maldad. La violencia comenzó con Satanás, el diablo, a quien Jesús llamó asesino. En Juan capítulo 8, versículo 44. La secundaron ángeles que habían bajado del cielo, se hicieron rebeldes y se unieron a Satanás. Y ahora, a medida que se acerca el fin de este mundo, las personas no tienen autocontrol, como dice la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, son feroces. Pero hay alguien que está al tanto de todo esto, hay alguien que sí se preocupa. Vamos a leer Salmo 11:5. Hermana Toledo, Magdalena. Jehová examina tanto al justo como al malvado. Él odia a todo el que ama la violencia. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora dos preguntitas. ¿Qué siente Jehová hacia quienes aman la violencia y por qué? Hermana Alicia de Cuadrado. Sí, pues él utiliza una palabra no muy fuerte, que es odiar, ¿no? Y dice que el verbo hebreo que se traduce odiar puede transmitir la idea de ser enemigo. Así que cualquier persona que practica la violencia se convierte automáticamente en enemigo de Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermana Rosy Herrera. Y el porqué es que Jehová valora mucho la vida y quiere que las personas pues se muestren amor, no violencia, claro. Muy bien, muchas gracias. Hermana María Rosa. Y como Jehová es el justo, ¿no? Cuando hace esto, dice que antes examina, ¿no? al justo y al malvado. Eso no lo hace de así porque sí. Antes examina a las dos personas. Muy bien, muchas gracias. Hermano Levia, Antonio. Sí, me llama la atención que dice que Jehová odia al que ama la violencia, no al que es violento. A lo mejor uno ama la violencia, pero no tiene oportunidad de practicarla. Pero solamente el hecho de amar la violencia ya es algo que Jehová odia. Muy bien, muchas gracias. Pues la siguiente pregunta. El mundo está fascinado con la violencia. ¿Cómo se refleja eso en algunos deportes y el entretenimiento? Hermano David Vargas.
Sí, bueno, hoy en día es muy común ver como el boxeo cada vez es más popular, ¿verdad? O como por ejemplo los videojuegos, prácticamente todos son muy violentos, así que debemos de tener mucho cuidado con el entretenimiento que escogemos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Álvaro. Y siguiendo también el caso de los deportes, es interesante que hay muchos en los que el objetivo es golpear, derribar o dejar fuera de combate al rival. Y parece que cuanto más sangriento o agresivo es el enfrentamiento, más atención y más aplausos recibe. Así que eso muestra también que muchas personas disfrutan viendo sufrir a otros. Muy bien, muchas gracias. Hermana Patricia. Y un termómetro también es el cine. Antiguamente prácticamente se podía ver una película por semana dentro de la cartelera, pero es que ahora es bastante complicado que haya una en meses que podamos ver tranquilos. Muchas gracias. Continuamos, vamos a leer Proverbios 22, 24 al 25. Hermana Marga Gómez. No te juntes con el hombre de mal genio, ni tengas nada que ver con él, el que tiene tendencia a la furia. No sea que aprendas a andar por sus caminos y acabes poniéndote una trampa a ti mismo. Muchas gracias. Pues, ¿cómo podría el entretenimiento que elegimos y las personas con las que nos juntamos influir en nuestra actitud hacia la violencia? Hermano Roberto. Sí, porque este proverbio traemos un principio, que si nos relacionamos con personas que son violentas o que tienen arrebatos de ira, pues es probable que nosotros también acabemos actuando igual. Así que es muy importante que decidamos cuál va a ser nuestro entretenimiento y con qué persona nos vamos a juntar, porque no queremos amar la violencia. La verdad es que puede afectarnos. Si por favor podéis poner la imagen que viene, pues, hermano Asier. Sí, y también una cosa que nos puede pasar es que acabáramos normalizando esa violencia, ¿no? Que a lo mejor al principio nuestro rango fuera un rango más adecuado a vista de los ojos de Jehová, pero si nos juntamos con personas que o su habla o sus actitudes son agresivas o inclusive al final jugamos videojuegos o vemos películas que también manifiestan esta actitud, a lo mejor no llegamos a tener esa actitud agresiva de cara a los demás, pero sí que es verdad que lo podemos acabar normalizando y dejarnos llevar. Muy bien, muchas gracias. ¿Y sobre la imagen alguien podría dar un comentario? Hermano José María. Ahí vemos a un joven, si está jugando un videojuego violento, que debe representar eso, le vemos en su gesto, en su mirada, lo atrapado que está en la violencia. Eso se graba en el corazón y es fácil que después lo repita en su día a día. Así que hay que tener mucho cuidado. Muy bien, así tenemos que tener, como tú dices, mucho cuidado. Y la última pregunta, a la hora de elegir entretenimiento, ¿qué demostraría que en realidad amamos la violencia? Hermano Pedro Monjas. Pues por ejemplo, si no estamos selectivos con el entretenimiento que elegimos, para eso podemos hacer una prueba muy sencilla. Tenemos que pensar cómo son las últimas películas que he visto o qué estilo tienen los últimos juegos en los que he jugado. Así de esa manera estaríamos viendo exactamente si nos gusta más de la cuenta el entretenimiento violento. Muy bien, muchas gracias. Pues no hay más comentarios. Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y continuamos con la reunión. Muchas gracias, Arturo. La verdad es que son preguntas muy interesantes que nos ayudan a reflexionar si de verdad odiamos la violencia y amamos la paz, como Jehová. Vamos ahora a hablar de la campaña mundial de septiembre. ¿Qué está haciendo la congregación para prepararse para esta campaña? ¿Cómo podemos nosotros participar? Pues vamos a escuchar a nuestro hermano Santos Serra. ¿Cuántos deseos tenemos todos de que podamos vivir en un mundo lleno de paz, sin guerras, sin conflictos, sin violencia? Pero quizá, como muchas personas piensan, esto es demasiado bonito para ser verdad. Pues bien, la campaña de la que vamos a hablar y que se nos presenta este próximo mes, pues con ella y con la Biblia en la mano, si es posible, queremos explicar lo siguiente. Queremos explicarle a las personas
que eso, como dice la revista Un Mundo Sin Guerras, no lo hace en forma de pregunta, sino de afirmación. Es posible, va a ser una realidad. Queremos hablar también de por qué los hombres, los seres humanos, todos queremos la paz, pero no la hemos logrado nunca. También por qué podemos estar seguros de que eso que dice la revista, de lo que dice la Biblia, va a ser una realidad muy pronto. Fijaos, os leo un detalle tomado de las noticias y los leo directamente lo que ha dicho la vicesecretaria general de las Naciones Unidas. Ha dicho que actualmente el mundo enfrenta el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, entre 30 y 110, contando las guerras y los diferentes conflictos armados, en la actualidad. O sea, más de 100 conflictos, lo que supone que una cuarta parte de la humanidad, o sea, unos 2.000 millones de personas, viven hoy en día en lugares donde no hay paz, con ausencia de paz. ¿No parece que estas son buenas razones para que participemos con entusiasmo en esta campaña que empezamos en septiembre, sea que la violencia nos afecte directamente o no, como les afecta a lo que hemos mencionado a lo largo de la reunión, en otros países donde la guerra directamente está influyendo? Todos estamos crispados, con ansiedad, todo esto nos está afectando a todos. Así que todos deseamos que esto realmente se haga realidad. Cuando vayamos a hablar con las personas, si nos dejan y podemos, nos gustaría hablar de por qué hay tantas guerras en el mundo, si en realidad la gente lo que quiere es la paz, si es posible sentir verdadera paz ahora, aunque el mundo esté lleno de violencia, podamos disfrutar de paz interior y mental, y si llegará el día en que podremos decir que ya no hay más guerras. Bueno, esto puede ser un tema que le guste a la gente o que no quiera hablar de ello, pero lo cierto es que nos afecta a todos. Y de hecho, aunque haya muchas personas que se pueden sorprender con lo que digamos o con lo que lean en la revista, pero la revista, una vez que uno la lee, pues le transmite a uno mucha tranquilidad. Así que esta valiosa información que queremos transmitir y explicar a la gente puede descubrir y descubre, si la persona se toma el tiempo, puede descubrir lo que la palabra de Dios promete y enseña al respecto. Y ya que se ha mencionado qué detalles tenemos que tener en cuenta para prepararnos para esta campaña, pues recordar los siguientes detalles. Primero, como ya se ha mencionado y se ha hecho durante todo este mes, se han entregado territorios de campaña, que son de campaña para la campaña. Solo vamos a trabajar esos territorios durante este mes, solo los territorios de la campaña. Aunque se nos han dado revistas, ya seguramente todos tenemos revistas, un cupo de revistas, tenemos bastantes más, podemos utilizar las que necesitemos. Si se acaban, podemos pedirlas. Quizá el superintendente del grupo pues las podrá proveer en caso de que las necesitemos. Y un detalle muy interesante es que durante este mes se puede hacer el precursorado, el de 30 o el de 15 horas. Pensadlo porque todavía queda una semana casi o unos días para que empiece el mes de septiembre. Por cierto, hacer el precursorado este mes lleva premio. Los que lo hagan pueden beneficiarse de la reunión con el superintendente del circuito durante su visita. Y ahora, para ir calentando motores, porque necesitamos generar entusiasmo, participar en esta campaña con el deseo de ayudar a la gente, de transmitir lo que la Biblia nos enseña, la esperanza que nos da, la solución que nos ofrece, solo vamos a escuchar una canción. Ya la conocemos, la hemos cantado algunas veces, pero la verdad es que genera, si pensamos en la letra, mucho entusiasmo. Así que vamos a escuchar esta canción que se titula Solo Paz. Bueno, pues ha sido una buena inyección de moral, de entusiasmo, ¿verdad?, para preparar nuestra mente y nuestro corazón a la hora de participar en esta campaña. No se nos olvide, igual yo lo habéis hecho, leer la revista, leerla entera. Además, familiarizaros con todos los argumentos que tiene, pues si conversamos con la gente, tiene diferentes argumentos, todos muy buenos. Y en definitiva, propongámonos esto, no solo participar, sino de corazón, en lo que vamos a llamar la campaña de la paz. Muchas gracias, Santos. Qué ganas de participar en esa campaña de la paz. Muy bien.
Pues ahora vamos a pasar a la intervención número 10 del programa de hoy, el estudio bíblico de la congregación. Estamos estudiando el libro Lecciones que aprendo de la Biblia. Hoy vamos a estudiar juntos las lecciones 12 y 13. Le damos paso a nuestro hermano John Benito. Bueno, pues damos comienzo al estudio bíblico de congregación y lo hacemos comenzando con la lección número 12. El tema es Jacob recibe la herencia y esta es la historia que vamos a analizar, una de ellas. Así comenzamos con la lectura de este capítulo, de esta lección, y nuestro hermano Miguel Ángel nos servirá como lector, así que cuando quieras. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca. Él la quería mucho. Con el tiempo tuvieron 2 niños gemelos. El hijo mayor se llamaba Esaú y el menor Jacob. A Esaú le encantaba estar en el campo y era un buen cazador, pero a Jacob le gustaba más estar en casa. En aquella época, el hijo mayor recibía más tierras y dinero que sus hermanos cuando su padre moría. A eso se le llamaba herencia. En la familia de Isaac, la herencia también significaba formar parte de las promesas que Jehová le había hecho a Abraham. A Esaú no le importaban esas promesas, pero Jacob sabía que eran muy importantes. Una vez, Esaú llegó a casa muy cansado después de haber estado cazando todo el día. Entonces olió la rica comida que Jacob estaba cocinando y dijo: «Estoy muerto de hambre, dame un poco de ese guiso rojo». Jacob le dijo: «Bueno, pero primero prométeme que puedo quedarme con tu herencia». Esaú le respondió: «No me importa esa herencia, quédate con ella. Yo lo que quiero es comer». ¿Crees que Esaú fue sabio cuando hizo eso? No, no lo fue. Rechazó algo muy valioso por un simple plato de comida. Cuando Isaac era viejo, llegó el momento de dar la bendición a su hijo mayor. Pero Rebeca ayudó a Jacob, el hijo menor, para que su padre lo bendijera a él. Esaú se enteró, se puso furioso e hizo planes para matar a su hermano gemelo. Isaac y Rebeca querían proteger a Jacob, así que le dijeron: «Vete y quédate con tu tío Labán, el hermano de tu madre, hasta que Esaú se calme». Jacob les hizo caso a sus padres y huyó para que su hermano no lo matara. Muchas gracias, Miki. Hacemos la primera pregunta. ¿Cómo era Esaú? Saúl le encantaba estar en el campo. Muy bien. ¿Tu nombre? Se me ha olvidado. Noah. Oh, vale, muchas gracias, Noah. Muy bien. Pati, hermana Pati. Pero también por lo que vamos a ver después y por lo que también les explica el libro Perspicacia, aunque era buen cazador y tenía habilidades, era una persona muy materialista y de inclinaciones carnales. Muy bien, deducimos eso. Muy bien, buen punto. Tenemos también las ilustraciones, si queréis hacer uso de ellas, pues estupendo. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo era Jacob? Hermana Juani. Sí, pues vemos que a Jacob le gustaba más estar en casa y también apreciaba mucho pues lo que incluía esa herencia de parte de su padre, que eran las promesas que Jehová les había dado, y él las apreciaba mucho. Muy bien, eso es. Hermana Patricia. En la imagen en la que se ve a ellos dos de pequeños con los padres, se ve uno más con Isaac, otro más con Rebeca, y entendemos que quien está con Rebeca puede que sea
Jacob, eso. Y quien está con Isaac es Jacob, ya que a Jacob le gustaba más la caza, era lo que proveía el alimento para la familia, entonces quizás se llevaban mejor. Y a Isaac le gustaba más estar en casa, aprender el oficio, cuidar de los detalles, así que bueno, cada uno tenía con alguien que se encontraba más cómodo. Muy bien, gracias Patri. Estupendo. Gracias por usar la ilustración también. Pues hacemos la última de las preguntas que vienen en el recuadro. ¿Por qué recibió la bendición Jacob y no Esaú? Por Zoom, la hermana Salma. De capacidades o favoritismo. ¡Ay! ¿Se ha cortado? Sí. Sí, ¿sí puede repetir? Ahora, ¿me estás escuchando? ¿Sí? Sí. Sí. Mira, podemos verlo con una lección. Los logros a veces no dependen de capacidades o favoritismos, como el de Esaú, favorito paterno por su capacidad física para sustentar a su familia, sino a veces de la providencia divina, revelada a Rebeca, su madre, y valores como la fe en Jehová y en su promesa, que aseguró en Génesis 17, versículo del 1 y al 2, a los de conducta intachable que anden por su camino, como Jacob, que valoró y compró el derecho de primogénito a su hermano y consiguió ser doblemente bendecido por Isaac en familia y por Jehová en el pacto eterno. Lección que nos enseña a tener fe y confianza en Jehová para alcanzar nuestros logros. Muy bien. Muy buena aplicación también. Muchas gracias. Estupendo. Pues, ¿qué aprendemos del texto que encontramos aquí, al final de la lección? Marcos 8, 36 y 37. ¿Qué nos enseña? Hermana María Rosa. Ah, no, María Rosa, no. Pues... En realidad, al lado. ¿de qué sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde la vida? Porque podría dar a alguien a cambio... ¿Qué podría dar a alguien a cambio de su vida? Muy bien. Muchas gracias. Hermano Ángel. Y aprendemos de este texto que nuestra vida depende de Jehová y de las bendiciones que Jehová nos da. Lo más importante es servirle y no hay nada material en el mundo que se pueda comparar con eso, ¿no? Fue en este caso lo que le pasó a Esaú. Él perdió su primogenitura por algo material, ya se ha hablado, ¿no?, que él era una persona muy materialista, pero quien realmente tenía ese aprecio por las cosas de Jehová, por servir a Jehová y sabía lo que implicaba esa primogenitura, era Jacob. Así que podemos aprender mucho de su ejemplo y de este texto también y poner a Jehová siempre en primer lugar. Muy bien. Muchas gracias, esa es la idea. Hermano Salva. Sí, lo que llama la atención del relato es que viene cansado. Solamente tiene en la mente una sola cosa, comer. Su hermano le hace una pregunta, no le escucha bien. Dice, ¿para qué quiero yo ser la primogenitura si no me sirve de nada en este momento? Entonces despreció el futuro. El futuro era ser que sería bendecido por su padre, pero no tuvo en cuenta eso. Por eso a veces cuando estamos cansados, estamos ofuscados, tenemos que pensar qué decimos y por qué lo decimos, que fue la pérdida que tuvo él. Muy bien, buena reflexión. Muchas gracias, Alba. Muy bien. Hermana Rosy. Y claro, por la ley de aquel entonces, la herencia, digamos que le pertenecía al primogénito, ¿no? Pero él, sin embargo, él la vendió por una comida, ¿no? Y es verdad que a mí me ha chocado mucho cuando he visto todo lo que hizo la madre, ¿no? Y digo, jope, ¿cómo lo vio Jehová, no? Y vemos que, claro, Jehová tenía claro que tenía que bendecir a Jacob y por eso él sabía y estaba al tanto de la situación y lo aprobó, que es lo que hizo Rebeca. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Y otra pregunta hacemos, ¿qué nos enseña este relato acerca de Jehová? ¿Qué aprendemos de este relato acerca de Jehová? Hermana Betsy. Pues se muestra que Dios nos reserva, ¿no?, las bendiciones para quienes creen que tienen el derecho de recibirlas, ¿no? Esaú se pensaba que tenía el derecho como tal, porque siempre había sido así, pero al final Jehová también demostró pues que a veces
no solo es el que tengamos el derecho, sino que también tenemos que ganárnoslo. Entonces es verdad que, pues sobre todo a veces cuando nos criamos en la verdad, pues pensamos que tenemos el derecho a recibir bendiciones o que ya tenemos todo hecho, pero no, tenemos que esforzarnos cada uno por tener nuestra relación personal con Jehová. Es verdad, fenomenal. Muy buen punto. Hermano Arturo. También nos enseña que Jehová ve el futuro, porque cuando estaba embarazada de los gemelos, dijo que había 2 naciones en su vientre, pero que el mayor serviría al menor. Así que Jehová estaba viendo lo que sucedería al cabo del tiempo, y así fue. Muy bueno también. Muy bien. Hermano Pedro. También nos enseña que Jehová lo que realmente valora es la condición de corazón, la persona que somos por dentro. Seguramente que a ojos de los demás veían que el primogénito era Esaú, que era muy echado para adelante, que era un cazador, que tenía todas las cualidades. Sin embargo, al final no fue así. Eso nos enseña que para Jehová lo más importante es qué tipo de personas somos por dentro y que apreciamos las provisiones espirituales más que ninguna otra cosa. Es verdad, qué bueno también. Muy bien. Hermano Tante. Sí, siguiendo con nuestros comentarios, pues podríamos hacernos una pregunta a la vista de lo que estamos indicando acerca de Jehová. ¿Qué sacrificios estoy dispuesto a hacer para vivir en el nuevo mundo? Pues la respuesta se hace patente por nuestra forma de vivir y demuestra si nuestra esperanza es sólida o no. Así que esto es lo que nosotros tenemos de plantearnos, y si tenemos que reajustar algunos puntos, pues hacerlo. Muy bien, a veces hay que dejar cosas, ¿verdad? Muchas gracias. Hacemos la última pregunta que haremos para este capítulo. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender de este relato? Sentiros libres de comentar todas aquellas lecciones. Hermana Ivana. Sí, lo que dijo Esaú, ¿no? Que se expresó pues de una manera fea, ¿no? No me importa esa herencia, quédate con ella. Yo lo que quiero es comer. Así demostró falta de aprecio, y como dice la carta a los Hebreos 12, el 17, dice que aunque él después se esforzó por cambiar esa decisión, no le sirvió de nada. Así que es importante conocer nuestras inclinaciones, nuestros deseos, y cuánto apreciamos las cosas espirituales, de no fallar, ¿no? a Jehová, como Esaú. Muy bien, también. Muchas gracias, buen punto. Hermano Ciro. Sí, todos entendemos en qué consiste el hambre físico, o sea, entendemos lo que es que Esaú llegase con hambre, viera algo que le apetecía muchísimo y que solo pensase en eso. Sin embargo, el hambre espiritual, o quizá valorar las cosas espirituales, es algo que pues no está a simple vista, y es algo que se cultiva. No es sencillo, entonces hay que trabajarlo. Esaú tenía que haber fortalecido su amistad con Jehová, su espiritualidad, y entonces sí que le hubiera apetecido tanto la amistad con Jehová, el aceptar eso que le correspondía por ser el primogénito, y desde luego no habría visto con mejores ojos el plato que tenía delante. Muy buena comparación también. Muchas gracias. Hermano Efra. Y luego vemos que con los años lo que hemos leído pues fue a peor, ¿no? Porque luego cuando se tuvo que dar la bendición, pues también vemos como Esaú se enfadó muchísimo cuando se la dio primero a Jacob, y de esta manera pues quiso incluso matarlo. Y esto aprendemos 2 lecciones. Pues al final Esaú era una persona que se fijaba en cosas que no eran espirituales, incluso llegó a odiar tanto a su hermano que quiso matarlo. Eso es algo que tenemos que aprender, y siempre poner lo espiritual primero. Y luego vemos que Jacob, también con el consejo de sus padres, huye y evita el conflicto, de que aunque era injusto quizás que él se tuviera que ir de allí. Y esto también pues nos enseña que cuando hay un problema, hay una situación tensa en la predicación o incluso en el trabajo o algo parecido, lo mejor a veces es simplemente irse con buena educación y evitar ese problema. Qué buenas también, muchas gracias. Hermano Robert. Sí, en Hebreos 12:16 ahí dice que no menospreciemos las cosas sagradas, ¿no? Como hizo Esaú. Es verdad que debemos de analizarnos, ¿verdad? Si tenemos las circunstancias, la edad, pues todo lo que nos envuelve a nuestro alrededor, quizá tenemos muchos privilegios espirituales de los que podemos disfrutar, como el precursorado, trabajar en Betel, la congregación, con los hermanos. Pues analicémonos, ¿no?
de todas esas cosas sagradas a las cuales puedo acceder, ¿las estoy menospreciando o las estoy valorando? Muy buena reflexión también. Muchas gracias. Hermana Vani. Sí, en el relato de Génesis 27, en el versículo 46, Rebeca expresa la amargura que tiene por las esposas hititas de Esaú, ¿no? Y decía una información que es un buen ejemplo cómo Rebeca expresó esta amargura a su marido para los matrimonios de hoy en día, ¿no? De que cuando surja una diferencia, pues no se ataquen el uno al otro, sino atacar el problema y, tal y como hizo Rebeca, pues expresar la frustración o que nos sentimos incomprendidos por el hecho, y realmente surgió efecto porque Isaac llamó a Jacob y le dijo pues que no tomara esposas de Canaán, ¿no? Así que vemos pues cómo la escuchó y tomó en cuenta sus sentimientos. Muy buen consejo también para los matrimonios. Estupendo, ¿eh? Muchísimas gracias por todos los buenos comentarios y la buena preparación que tenéis. Bueno, jamás despreciemos la maravillosa herencia que hemos recibido. Vamos a ver la siguiente lección, lección 13. Jacob y Esaú hacen las paces. Leemos, por favor, Miguel Ángel, la siguiente lección. Jehová le prometió a Jacob que lo protegería, como ya había protegido a Abraham y a Isaac. Jacob se quedó a vivir en un lugar llamado Harán. Allí se casó, tuvo muchos hijos y se hizo muy rico. Con el tiempo, Jehová le dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres. Así que Jacob y su familia comenzaron el largo viaje. En el camino, unos sirvientes suyos vinieron a decirle: tu hermano Esaú viene hacia nosotros con 400 hombres. Jacob tenía miedo de que Esaú quisiera hacerles daño a él y a su familia. Por eso le oró a Jehová: por favor, sálvame de mi hermano. Al día siguiente, Jacob le envió un regalo a Esaú: muchas ovejas, cabras, vacas, camellos y burros. Esa noche, cuando Jacob se quedó solo, vio a un ángel. El ángel empezó a luchar con él. Lucharon hasta la mañana siguiente. Aunque Jacob salió herido, no se rindió. El ángel le dijo: deja que me vaya. Pero Jacob le respondió: no, no hasta que me bendigas. Al final, el ángel bendijo a Jacob. Ahora Jacob sabía que Jehová no dejaría que Esaú le hiciera daño. Esa mañana Jacob vio a lo lejos a Esaú y a los 400 hombres. Salió antes que su familia para encontrarse con Esaú y, al llegar, se inclinó ante él 7 veces. Esaú corrió hacia Jacob y lo abrazó. Los dos empezaron a llorar e hicieron las paces. ¿Crees que a Jehová le gustó lo que hizo Jacob? Después de aquello, Esaú volvió a su casa y Jacob siguió su camino, su viaje. Jacob tenía 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Más tarde, Jehová salvaría a su pueblo por medio de José, uno de los hijos de Jacob. ¿Quieres saber cómo? Vamos a verlo. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu excelente lectura. Hacemos la primera de las preguntas. ¿Por qué bendijo el ángel a Jacob? Hermana Patti. Aquí. Pues lo bendijo porque fue insistente, no se lo pidió y cuando el ángel le dijo que no, directamente no siguió insistiendo, sino que es que estuvo presionando y presionando y presionando toda la noche hasta que finalmente el ángel lo bendijo. Eso es, muy bien. Muchas gracias, Patti. Muy bien. Pues por su persistencia, ¿eh? Excelente. ¿Cómo hizo Jacob las paces con su hermano? Emi, hermana Emi. Sí, pues él se enteró que su hermano Esaú venía hacia él junto con 400 hombres y sin duda que tuvo miedo. Por eso oró a Jehová y luego actuó en consecuencia también con su oración, ya que
Jacob envió regalos a Esaú por delante de él, envió muchas ovejas, cabras, vacas, camellos y burros, y además cuando llegó al encuentro de su hermano también se inclinó ante él 7 veces. Así es que esto, hablando del corazón de Esaú, los dos se abrazaron, lloraron e hicieron las paces. Muy bien, eso es. Muchas gracias, Emi. Hermano Juan. Vemos el interés que tenía Jacob en hacer las paces con Esaú, porque aunque él no había hecho nada malo, en realidad era Esaú el que había despreciado aquella herencia, pero Jacob estuvo dispuesto a ceder de sus derechos, le hizo un regalo a su hermano, se inclinó, como bien se ha comentado, hasta el suelo. Por eso podemos aprender que aunque tengamos que ceder de nuestros derechos, lo más importante es mantener la unidad y hacer las paces. Muy bien, Juan, eso es. Excelente. Hermana Mireia. Y siguiendo un poco con lo que decía Juan, vemos que él se tragó su orgullo. En ese momento podría decir, yo no tengo por qué acercarme, no tengo por qué hacer las paces, yo no tengo nada con él. Pero en ningún momento tuvo orgullo, ni muchísimo menos, y se reflejó su humildad. Él decidió hacer ese regalo, acercarse por delante, arrodillarse ante él, y vemos que hay veces que las situaciones nos van a llevar a eso, a que tengamos que ser humildes, y aunque pensemos en cierto modo que estamos en nuestro derecho o que no hemos hecho nada, pues hay veces que simplemente damos nuestro brazo a torcer, porque al final vamos a mantener la paz y al final Jehová es el que va a salir engrandecido de todo eso. Muy bien, Mireia, esa es la idea. ¿Qué aprendemos del texto que tenemos aquí citado? Mateo 5, 44 y 45. ¿Qué podemos aprender? Hermano Robert. Porque Jacob imitó las cualidades de Jehová, fue humilde como él, se humilló ante su hermano, y Jehová lo hace a diario, ¿verdad? Vemos ahí en el texto cómo Jehová hace que salga el sol, tanto para justos como para injustos, para buenos, para malos, y lo hace a diario, ¿verdad? Así que aprendemos que también queremos imitar las cualidades de Jehová y también ser humildes y poner en práctica estas cualidades en nuestra vida diaria. Muy bien, eso es. Hermana Alicia. Había 2 Alicias. Y también como Jacob tiene miedo cuando se entera de que Esaú viene hacia él con 400 hombres, y entonces ora a Jehová y le dice que por favor que le ayude. Pues contó con Jehová en ese momento también, como buscó otras veces su ayuda, y también él no tenía por qué haberle dado tantas cosas, pero sin embargo fue generoso y le dio un montón de regalos. Eso nos enseña a nosotros también, pues eso, que a veces tendremos que tener humildad, orar a Jehová y también perdonar y ser generoso, o que nos perdonen a nosotros también. Muy bien, eso es. Muy bien. Hermana Porzún, hermana Sara. Sí, también aprendemos de Jacob que aunque ya había recibido la bendición de Jehová y aunque sabía que Jehová le iba a proteger, aún así no solo fue generoso, sino que también fue cauteloso, porque cuando ya había mandado todos los regalos, luego él iba el primero y puso en orden a sus esposas y a sus hijos, por decirlo así, en orden de preferencia, ¿no? Puso primero a las siervas con sus hijos, luego a Lea y por último a lo que más quería, a Raquel. O sea que aunque Jehová le iba a proteger, aún así tuvo cautela. Muy bien, muchas gracias, Sara. Una pregunta, ¿qué nos enseña este relato acerca de Jehová? ¿Qué nos enseña acerca de Jehová? Hermano José Antonio. Pues una de las cosas que nos enseña es que para que Jehová escuche y pueda responderte en nuestras oraciones, hemos de ser como Jacob, consecuentes. Es verdad que él oró a Jehová para que lo salvara de esa situación tan amenazadora, pero no se quedó cruzado de brazos. Él hizo ahora todo lo posible para que se pudiera restablecer esa relación de paz con su hermano, enviándole esos regalos, etcétera. Y eso nos enseña que si nosotros oramos, por ejemplo, una persona que necesita trabajar y le pide a Jehová que encontrar un trabajo, no es asunto de que se quede en casa, sino de
de buscarlo, ¿no? Y así pues en muchos campos, ser consecuente. Muy bien, buen punto, muchas gracias. Hermana Tere. Y también aprendemos la generosidad de Jehová. Hemos visto la generosidad que tuvo Jacob y yo, porque no lo hizo ya por obligación, porque tenía que hacerlo, sino se ve en la imagen que es que lo hace con gusto, con cariño. Entonces Jehová también es muy generoso a la hora de perdonarnos, a la hora de darnos oportunidades y no toma nada en cuenta, olvida. Entonces nosotros tenemos que aprender esa generosidad y ese perdón que Jehová en cada momento nos demuestra. Muy bien, muchas gracias, Tere. Hermano Agustín. También yo aprendo que Jehová tiene en cuenta nuestras circunstancias, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque aunque es cierto que Jacob era el que había recibido la bendición, pero fue Jacob el que se tuvo que ir a otro lado. Podría haber dicho, este es el que yo he bendecido, que se quede y se vaya Esaú, y no. Esaú se quedó donde estaba, ¿no? Y fue el otro. Y con el tiempo ya le tuvo que decir Jehová, venga, ahora ya vuelve. Quizás porque también habría visto el cambio de circunstancias de su hermano Esaú, que no iba a haber problema. Pero eso nos demuestra, o me demuestra a mí por lo menos, que Jehová tiene en cuenta nuestros sentimientos. Vio cómo estaba Esaú de herido por lo que había sucedido y le dijo a Jacob, vete hasta que esto se solucione. Muy bien, qué bueno también, buen punto. Muchas gracias. Hermana Betsy, Belitza, perdón. Vemos que Jehová tocó el corazón de Esaú para que perdonara a su hermana y lo abrazara, ¿verdad? Entonces aprendemos que Jehová puede cambiar los corazones de las personas, incluso de enemigos y hasta de familiares también. Muy bien, también buen punto, muchas gracias. Y la última pregunta, ¿qué lecciones prácticas podemos aprender de este relato? Sentiros libres de comentar todas aquellas lecciones que hayáis aprendido. Hermano Alejandro. Pues como ya se comentó, Jacob primero le oró a Jehová que lo ayudara y después hizo cosas prácticas para tener un buen resultado con Esaú. Pues, por ejemplo, en la predicación, a lo mejor le pedimos a Jehová que nos dé un estudiante de la Biblia y después, pues nosotros podemos hacer cosas prácticas para aumentar las probabilidades de que eso ocurra. Podemos hacer cambios en nuestro horario y quizás salir a predicar cuando encontremos a más personas, o podemos esforzarnos por mejorar como maestros y poniendo en práctica las lecciones que se nos dan en las publicaciones. Muy bien, buena aplicación para la predicación también. Hermana María Rosa. Y la importancia, ¿no? Tenemos que tener muy claro que cuando oramos a Jehová, saber que va a respondernos, ¿no? Como hizo Jacob, dice, él sabía que Jehová no dejaría que Saúl le hiciera daño, o sea, lo tenía claro. Muy bien, eso es, muchas gracias. Hermano Álvaro. Y cuando nos encontremos con una situación de disputa entre dos personas o entre dos hermanos, recordar la importancia de que lo importante no es quién tiene razón o quién tiene la culpa, sino lo importante es restablecer la paz. Como dice cierto refrán, lo siento son tan solo dos palabritas, pero son muy poderosas, así que queremos tomar la iniciativa como lo hizo Jacob y siempre nosotros tomar esa iniciativa y pedir perdón. Qué bueno, fenomenal, muy bien. Hermana Gabriela. A veces en la predicación no nos tratan tan bien como queremos. Sin embargo, el ejemplo de Jacob nos muestra que cuando tratamos con amor y bondad a las personas que nos tratan mal, incluso a nuestros enemigos, quizás podemos ablandar su corazón y quién sabe si se pueden convertir en siervos de Jehová en otro momento. Muy bien, muchas gracias. Eso es. Hermana Marta. Y a mí me gustó mucho el detalle de cómo Jacob dejó a su familia y él fue delante para arreglar los asuntos con su hermano solo. No se escudó en los que llevaba, ¿no? Esto me enseña de que cuando tengamos algo con nuestros hermanos o alguien tenga algo contra nosotros,
que podamos hablar solos y que no esparzamos lo que ha pasado los unos con los otros para crear divisiones, sino que lo arreglemos a solas. Muy bien, pues muchísimas gracias, qué bien habéis comentado, habéis abarcado toda la información, cuántas lecciones, estupendo. Asegurémonos de no vender nuestra herencia, nuestra valiosa herencia que hemos recibido por nada, no cambiarla por nada de este mundo de Satanás. Y esforcémonos por buscar siempre la paz. Muchas gracias, John, por dirigir el estudio bíblico de la congregación. Bueno, pues como decíamos al principio, hoy aprendimos mucho de los contrastes, ¿verdad? Saber las diferencias entre los que sirven a Jehová y los que no lo hacen nos ayuda, porque cuando comparamos una cosa con la otra, pues no hay ninguna duda de cuál queremos. Vimos que los justos, los que sirven a Jehová, no vivimos con miedo porque confiamos en Él, en su palabra, y nos enfrentamos con valor a los problemas de la vida. Podemos tomar buenas decisiones porque sabemos la verdad. Y aunque nos persigan, tenemos un futuro asegurado. Pues por supuesto queremos elegir estar entre los justos, los que adoran a Jehová. ¿Y qué hay de las diferencias entre los que aman la violencia y los que aman la paz? Pues Jehová tiene claro qué clase de personas Él prefiere, ¿verdad? Él quiere a los que odian la violencia. Pues si odiamos la violencia, entonces no queremos entretenernos con ella, ¿verdad que no tendría sentido? Por eso es bueno que analicemos con qué nos entretenemos. Queremos demostrar que realmente odiamos la violencia, queremos parecernos a los que aman la paz. Y como queremos parecernos a los que aman la paz porque amamos la paz, pues también queremos participar en la campaña de septiembre. Ya nos sentimos preparados, ¿verdad? Qué bonito fue ver el vídeo de la canción Solo Paz. Qué bonito será, como dice la canción, cuando por fin reine la paz en la tierra, cuando Jehová traiga su reino, acabe con la violencia, con las guerras. Tenemos tantas ganas de que eso suceda, pues por eso queremos compartirlo con las personas, queremos que la gente lo sepa también y que tengan la oportunidad de formar parte del pueblo de Jehová. Así que, como dijo el hermano Santos, recordemos que podemos hacer el precursorado y además viene con premio. Pensémoslo, echemos la solicitud si queremos participar en el precursorado auxiliar de 30 o de 15 horas. La semana que viene, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido presionado a participar en alguna actividad relacionada con alguna costumbre o tradición que está en contra de la Biblia? A muchos de nosotros nos ha pasado eso. ¿Qué nos puede ayudar? Pues lo veremos en la reunión de la semana que viene. También veremos cómo podemos invitar a las personas al discurso especial que va a haber en septiembre relacionado con la campaña. Y veremos más ideas para la predicación. Y en el estudio bíblico de la congregación vamos a hablar de José, que fue uno de los hijos de Jacob. Él fue un ejemplo impresionante de obediencia a Jehová a pesar de las dificultades, y podemos aprender mucho de él. Pues terminamos la reunión cantando una canción, la canción 113, que se titula La paz del pueblo de Dios. Y después de la canción, el hermano Salvador Jiménez hará la oración. Canción.